Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. El patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos siga a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Pues ya estamos aquí en el último viernes del año. Te voy a hacer 3 preguntas. Okay. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó este año? Pues yo creo que la del conflicto de Israel y Hamás. Esa es la más. ¿Cuál es la noticia más esperanzadora de este año? ¿Más esperanzadora? Sí, claro. Pues yo creo que pues la que está saliendo en este momento, doctor, de los propósitos, todo lo que deseamos para el próximo año, esa es la más esperanzadora porque no tenemos, como usted a veces dice que yo tengo una bola de cristal, no siempre la tenemos, entonces yo prefiero pensar positivo. Muchas cosas, por eso pregunto, ¿cómo sabe tanto? Sí. Y más bien es mi noticia esperanzadora. ¿Y cuáles son tus 2 propósitos más importantes? Ah, caray, doctor. Para el año. Pues mis 2 propósitos, pues es... Salvo los muy personales. Mucha salud. Mucha salud es uno de mis propósitos, tener mucha salud. No malpasarme tanto, doctor. Son propósitos para mantenerla. Y, pues, por supuesto, pues seguir creciendo y seguir con mucho trabajo. Y eso te aseguro dando todo. Que seguirás creciendo y habrá mucho trabajo. Eso, aquí está mi bola de cristal y te lo garantizo. No, fíjate, yo de este año selecciono la noticia más relevante. Arrancamos el año de manera trepidante con la visita de Biden a México. Se dio en esos momentos un importante mensaje que era el país había tomado ya, como ha ocurrido en los últimos años, la vía norteamericana. No nos íbamos a pelear con los Estados Unidos. Creo que marcó en el ámbito político, diplomático y económico buena parte de lo que ha sido el año. Ha sido un año en lo económico muy bueno, entre otras cosas por el código postal en el que vivimos, no nos engañemos. El ser socios de la potencia económica número 1 del planeta le ha dado a este país muchísimos réditos. Estamos recibiendo remesas, estamos recibiendo inversiones, que por cierto marcaron un récord de este año y en gran medida es por esa vecindad. Seguimos teniendo pues una política muy enrarecida, poco diálogo, ¿no? Hay que decir que este país se ha especializado en los últimos años en la polarización, en la descalificación. Oímos muchísimas críticas y poca lógica constructiva, un montón de instituciones del Estado incompletas y bueno, pues seguimos con el gran pendiente de la seguridad. Eso pasará el año próximo como uno de los grandes asuntos que a lo largo del 23, como ocurrió en el 22, en el 21, en el 20, en el 19, en el 18, no se ha resuelto. Los índices de homicidios, las confrontaciones, el avance de la criminalidad organizada y desorganizada, que también le pega a la gente, sigue siendo lamentablemente parte de la agenda. Por tanto, pues elementos contrastantes en los distintos campos que, bueno, a lo largo del año estoy seguro que seguiremos tratando como lo hicimos a lo largo de este año. Vamos a hacer, si te parece, una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante con el desarrollo del programa. Ya estamos de regreso, las 8:08 y tengo mucho gusto de poder saludar a Lorena Becerra. Ella es encuestadora y analista política, quien ya se encuentra con nosotros, doctor. Una de las más prominentes de este país. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Oye, pues cuéntanos cómo cerramos el año y cómo empieza un año electoral en el que hay muchos desafíos. Déjame empezar preguntándote, ¿qué le preocupa a la gente? La ¿Cuáles seguridad. son? La seguridad. Sin duda, esa es la principal preocupación y no solo eso. Es prioritario, es el tema prioritario que quieren que resuelva el próximo presidente. Ya. En varias encuestas del otoño andaba y también la del INEGI que mide percepción de inseguridad. 2/3 de la gente se sentía inseguro, más o menos insegura. Más o menos por ahí la tienes tú la medición. Sí, y de hecho hay miedo a todo. Hay miedo a ser víctima de un enfrentamiento entre narcotraficantes, a ser víctima de un asalto, a ser víctima de la extorsión, a ser, ¿no? Todo ese miedo a victimización está muy presente y es alto entre la población. Oye, y si eres mujer es peor, ¿no? El INEGI marca 10 puntos de diferencia entre varones y mujeres. Así es, y también entre jóvenes. Los jóvenes también. Sí. Oye, entonces seguridad. Después de seguridad, ¿qué le preocupa a la gente? La economía, los temas económicos. Ahorita hay una percepción de que la economía ha mejorado y en general la gente cierra con una idea de que ha tenido un empleo
y además un buen empleo. Pero también es una de las prioridades que no quieren que se quite el dedo del renglón. Oye, entonces economía va bien, y es verdad que va bien, y la seguridad no va bien. De la inseguridad, ¿a quién culpan? ¿Quién paga ese pato, Lorena? Es muy curioso porque están culpando principalmente a los gobernadores. No están culpando al presidente López Obrador. En general, cuando vemos mediciones a nivel estatal, toda la responsabilidad se está transfiriendo a los mandatarios estatales. Y ni siquiera se ve compartida. Oye, te dirán ellos, ¿y yo por qué? Exactamente. No, ni siquiera lo ven compartido, es mucha parte del gobernador. O sea, el que paga la mayor parte del desgaste son los gobiernos estatales. Y hay mucha variación en lo local, por ejemplo, la capital de la República supongo que está mejor, Yucatán. ¿Hay mucha variación local allí donde a los gobernadores les va un poquito mejor, Lorena? No, y en general el único estado en donde la inseguridad no es el tema más sobresaliente de preocupación es Yucatán. El resto de los estados sí están muy preocupados por ese tema. Ya. Oye, ¿la corrupción es un asunto que preocupa a la gente? ¿Es una discusión, una inquietud de la gente? No de bote pronto, digamos que no es lo primero que tienen en mente. Si lo preguntas a nivel nacional, alrededor del 10-12% dice que la corrupción es el principal problema del país, ¿no? Y ya cuando lo asocian a un tema transversal que impacta en mal gobierno, que impacta en la no buena procuración de la seguridad, de la justicia, que impacta en que no haya abasto de medicamentos, etcétera, sí. Pero en general no es uno de los temas prioritarios. Hablemos de política un momentito. Yo desde este palco digo que la gente está interesada en política, pero está desatenta según veo las cifras, ¿no? Al finalizar el año nos encontrábamos que un 40% no sabía quién era Xóchitl Gálvez. Yo decía, bueno, ¿en qué país han vivido? No sé por dónde andaba, pero un poquito más alta Claudia Sheinbaum. O sea, todavía no nos enfocamos, todavía no está el país en ánimo electoral, Lorena. No, de hecho parece que la población volteó a ver las elecciones cuando estuvieron los procesos internos. O sea, en septiembre. Entre agosto y septiembre. Entonces como que voltearon y dijeron, bueno, a ver quiénes son, qué está pasando, hay un tema en Morena, hay un tema en el frente. Ahí empezaron incluso a expresarse, digamos que con mayor intensidad respecto a ciertos temas, y ahorita ya dijeron, bueno, ya, ¿no? Nos vemos el año que entra, porque pues tenemos otras cosas de que ocuparnos, y eso es normal, porque además, pues apenas estamos en precampañas oficialmente, aunque ya pasaron, ¿no? Todos los eventos, digamos que internos, es normal. Hoy la comunicación pública, digo, dice, esto solo es para militantes de tal o cual partido. Entonces sí, pero ya me fumé el anuncio. Y ya ¿no? son precandidatos únicos, ¿no? Únicos, pero son, sí. Se supone que están en su interna. Entonces es correcto, yo creo que eso es entendible y la población se empieza a involucrar en el tema electoral. Pues ya por ahí de febrero, marzo, abril, ¿no? Es cuando ya empezamos a ver que ya se enteran más de cuándo es la fecha de la elección, quiénes son los candidatos, cuáles son sus lemas de campaña, cuáles son sus propuestas, etcétera. ¿El interés está muy segmentado por edades? O sea, ¿los jóvenes están menos atentos? Está segmentado por muchas variables. Por medio de comunicación, y no me refiero solo a televisión, radio, prensa, si están más atentos a sus redes sociales, si están más atentos a sus mensajes de WhatsApp, está segmentado de esa manera. Hay unos que le prestan más atención a lo que les dicen sus amigos y sus vecinos, por edades, por género, por nivel de escolaridad, ¿no? Obviamente los niveles escolarizados tienden a estar un poco más atentos, ¿no? Y los jóvenes de repente, y en ciertos temas, sí. Yo le hago caso a Lorena Becerra, imagínate. Estoy totalmente segmentado. Oye, ¿el ánimo del país cuál es? ¿Ve la gente, digamos, un ánimo de que haya continuidad, quiere cambio? ¿Piensan que las cosas están yendo? Hay varios encuestadores que preguntan, ¿cómo valora usted el rumbo del país? De pronto te dicen, no tan bueno. En fin, en esos ámbitos, ¿cómo estamos, Lorena? Eso llama mucho la atención porque cuando les preguntas si quieren continuidad o cambio, se ha venido decantando mucho más polarizado el electorado. Entonces antes estaba desdibujado, había un 20% que te decía ahorita no voy a opinar, pero hoy por hoy tenemos casi un 50% que quiere continuidad y un 50% que quiere cambio. O sea, el país está a la mitad. Está muy dividido, sí. Y yo creo que ahí... Y ahí también tienes variaciones por edad, por región, sí, por sexo. También. Y sobre todo las mujeres, ahorita, y sobre todo las mujeres de 30 a 45 años, son un grupo que en mayor medida prefiere cambio. Y sobre todo se asocia... Entre 30 y 45, sí. Las que están activas, digamos. Sí, y se asocia mucho a la preocupación por la inseguridad, ¿no? Entonces, ellas son las que ahorita están mucho más abiertas a alternativas de cambio, tanto a nivel nacional
de cambio del partido en el gobierno a nivel nacional, pero también a nivel local. Ya. Oye, los temas que más pegan a la gente, por ejemplo, educación después de la prueba PISA, apareció, digamos, una joroba de inquietud ahí. El tema de salud sigue estando entre las preocupaciones de la gente o han bajado ambos notablemente. No está dentro de las preocupaciones y además el presidente, cuando le pregunta sobre su desempeño en educación, está bien evaluado en educación. Y cuando les preguntas sobre el desempeño en salud pública, también está relativamente bien evaluado. Cuando te vas al tema de abasto de medicamentos, ahí es donde hay un problema. O sea, pero la gente disocia, ¿no? Salud pública de medicamentos. Bueno, le tienes que preguntar, pero ya cuando pones el dedo en la llaga del abasto de medicamentos, ahí la gente tiene mucho que decir de manera negativa. Y ahí está reprobadísimo el presidente. Y yo creo que también en parte por eso el presidente ahora ha estado hablando sobre, ¿no?, esta superfarmacia que quiere hacer para solventar ese tema. Porque esa es una variable en particular que le puede ser costosa electoralmente. Sí. Oye, el presidente tiene niveles de aprobación fuertes, digamos, se ha mantenido, ha sido asombrosa la estabilidad que ha tenido a lo largo del año 23, pero te pregunto, en términos de credibilidad y mediciones, hace un par de años lo midió GEA, ¿no? Entiendo, usted le cree al presidente, sí lo aprueba, pero cree lo que dice. ¿Tú tienes datos de la credibilidad del presidente? No, la verdad es que no he medido la credibilidad. Tengo datos de su aprobación en general. ¿Que está por dónde? ¿60% de aprobación? 62, 64 se mueve y así ha estado estable. Yo creo que así va a permanecer. No necesariamente eso se va a traducir en voto, porque si no estaríamos viendo una intención de voto de 60% de Morena. ¿Y lo traemos en 47 o por dónde anda la intención de voto Morena? Sí, está abajo de 50, pero está en los altos 40, ¿no? Sí. Entonces, es la aprobación. Cuando ya te vas a los rubros, que eso es lo fascinante de la opinión pública, sí te dicen específicamente, en economía está muy bien, en combate al crimen organizado, en seguridad, en combate a la violencia, está reprobado. Ya. Oye, hablando un poquito de cómo está digamos, el interés por lo político, fue muy interesante ver, lo decías tú hace un momento, la atención de la gente en agosto y septiembre a los procesos internos, y tuvimos un crecimiento muy importante de Xóchitl. Después se nos bajó un poquito, ¿no?, en las encuestas, y después vuelve a subir, pero no a los niveles que llegó a tener Lorena en agosto. ¿Tú ya tienes claro qué es lo que ocurrió ahí? Yo creo que mucho de lo que pasó es que ya existía un electorado opositor, que estaba alrededor del 30%, que no se sentía satisfecho con las alternativas que estaban planteadas, que eran parte de la nomenclatura partidista tradicional. O sea, Santiago Krill, Margarita Zavala, Enrique de la Madrid, decían, no queremos regresar al pasado. Beatriz Paredes. Beatriz tuvo más o menos buen desempeño en las encuestas del Frente, pero tampoco iba a volverse una candidata muy competitiva. Pero de repente sale una persona que es considerada una externa, una outsider, y que no se le asocia, ¿no?, de manera fuerte a ningún partido político. Entonces parece que ella sí era una candidata potencial a llenar, por lo menos a llenarle el ojo a una buena parte de ese 30% opositor, ¿no? Creo que ahí es donde se explica ese brinco de Xóchitl. También se dio a conocer, en noviembre 70% de la población no sabía quién era, ¿no? Entonces empieza a aumentar el nivel de reconocimiento del nombre de Xóchitl. El proceso interno del Frente le ayuda muchísimo a ella, porque la vuelve visible, la pone en todos los reflectores, se vuelve una contienda, ¿no? Digamos que pues es algo que no habíamos visto, ¿no?, nunca en la historia, pero pues también esa tensión vuelve a bajar. Y luego parece que pues ella tiene que volverse a posicionar respecto a quién es ella, a quién le está hablando, qué está ofreciendo, y porque ella sería una alternativa convincente de cambio. ¿Su balance de opiniones cómo está? Aumentaron sus negativos. Aumentaron los negativos. Aumentaron sus negativos, y creo que tiene mucho que ver con los ataques sistemáticos y durísimos del presidente, ¿no? Que yo creo que en su momento el presidente también la vio como una rival fuerte. Pero al principio el golpe presidencial no la elevó, que no pudiera entrar a la mañanera, que se metiera con sus empresas. Incluso un par de encuestas reflejaban que la gente decía, oiga, presidente, lo queremos mucho, pero no se vale que se meta así con una señora, ¿no? La puso en el radar y la volvió muy visible para el público que no quiere al presidente, pero para las bases del presidente la volvió intocable, ¿no? Oye, el tema identitario pesará mucho desde tu punto de vista. O sea, la historia que cuenta Xóchitl frente a la trayectoria y historia que cuenta Claudia Sheinbaum, ¿puede en el futuro, en estos tiempos de política identitaria, jugar un papel muy importante? ¿Tú cómo sientes ese tema? Es que Claudia en realidad lo que está ofreciendo es continuidad. Realmente tampoco sabemos tantísimo, ¿no?, de Claudia.
Entonces, Xochitl lo que ofrece es, yo vengo de abajo, ¿no? Porque vendía gelatinas. Creo que todavía tiene que desarrollar un poco más. Los votantes no son tan poco sofisticados como para decir, bueno, tú eres López Obrador, tú vendías gelatinas y por eso me voy a decantar. Necesitan más información. Y yo creo que de eso se van a tratar las campañas. O sea, aunque te llames Xochitl tú, o sea, esto automáticamente no te pone del lado, llamémoslo así, correcto de la historia. Bueno, Xochitl veremos cómo evoluciona. Está más o menos ahora en cuánto de intención de voto. Bueno, varía. Yo no traigo ahorita una encuesta pública, pero está en segundo lugar. Y digo, apenas están arrancando, bueno, estamos a la mitad de las precampañas, cierran en enero y pues yo creo que tenemos que ver ahora sí que cómo empiezan las campañas formales en donde ya se pueden hacer propuestas formales, ya se puede hacer por lo menos un intercambio entre las candidatas y también creo que aquí es importante ver qué va a hacer MC. Ahora entramos a MC. Antes cuéntame de Claudia Sheinbaum. Llamó mucho la atención que fue un, digamos, proceso muy competido en algún momento. Trajo a Marcelo ahí cerca, después se despegó ella lo suficiente, pero se decía que Marcelo traía 22%, como ocurrió finalmente en el proceso de selección de corcholatas, y de pronto ese 22% se diluyó y Claudia queda muy consolidada en la preferencia de los morenistas y pues va sola, ¿no? ¿Qué pasó con el ebrardismo? Bueno, de hecho, de entre los morenistas, Claudia sí se despegó de Ebrard, ¿no? Ebrard parecía una opción más atractiva para los votantes de oposición, como que era más digerible para los votantes de oposición que Claudia. Claudia ganó entre las bases de Morena. Xochitl ganó entre las bases de la oposición. ¿Y eso le bastó para ganar la candidatura? Sí, bueno, ella fue, digo, por lo menos, y también nosotros, en un momento dado que yo estaba en otro medio, publicamos encuestas de esta preferencia en población abierta, que fue como se hicieron las encuestas de Morena, y estaba arriba Claudia, ¿no? O sea, no... Para poder definir si las encuestas estaban bien o mal, hubiéramos tenido que ir a un proceso electoral, ¿no? ¿Y el ebrardismo fue como una especie de viento de verano, entonces no se consolidó como una corriente, digamos, sociológica fuerte? Yo creo que mucho de lo que pasó es que los morenistas leyeron muy bien las señales del presidente López Obrador, que era Claudia. Hashtag es Claudia. Así es. No se equivoque. Y el presidente López Obrador es muy eficiente en comunicarse con sus bases. Y les dijo, es Claudia, lo escucharon y fueron por Claudia. Era la elegida, pues. Y digamos, hereda toda la intención de voto de Morena, la hereda completa Claudia Sheinbaum. No hay un voto ahí fragmentado, es decir, como no salió Ebrard o no salió Adán Augusto, digamos, puede haber dudas, ¿no? El efecto que tuvieron en Coahuila, ¿no? Eso no... Es que lo que estás preguntando es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto se relaciona un poco con lo que hablábamos de la gente que está poniendo atención o no. Ahora que la gente deja de poner atención, lo que vuelve a pesar... Como no estamos viendo que si las candidatas, todavía las precampañas están en un área gris, ¿no? Vuelven a pesar las marcas partidistas. Morena es el partido con mayor intención de voto a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de la marca Morena. Y por eso Claudia ahorita trae la marca Morena. Xochitl trae pues, la marca de los 3 partidos de oposición, ¿no? El PAN es el segundo en intención de voto, el PRI en tercero, no muy diferentes en sí. Intención de voto a nivel nacional, el PRD es más pequeño y eso es un poco lo que está reflejando la intención de voto de Xochitl. Oye, Lorena, pero el balance de opiniones de los partidos, Morena está en territorio positivo y entiendo que el PRI está como en menos 47, El PRI ¿no? está en territorio negativo. O sea, donde preguntas, el PRI es apuesta perdedora. No es apuesta, es que el PRI, lo que ha pasado con el PRI es que tiene un votante priista que está ahí, que existe, varía a nivel estatal, a nivel nacional está entre 17 y 19%, y son votantes muy duros. O sea, a pesar de haber perdido el Estado de México, sigue habiendo gente que... Es que el Estado de México yo creo que lo perdieron por otros motivos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con el desempeño del gobernador, con la actuación del gobernador y con la campaña de Alejandra del Moral, ¿no? Pero el priismo ahí existe, y hoy por hoy los priistas son de los votantes más opositores a Morena que existen. Esos van a votar en contra de Morena. Van a votar por el candidato que pueda derrotar a Morena sí o sí. Mira. Entonces, por eso el voto priista es importante. A pesar de que hay un daño, ¿no?, a nivel población abierta a la marca partidista, el votante priista es un votante que cualquier candidato de oposición quiere tener. ¿Y en dónde queda en el Estado de México? Bueno, vimos que ganaron Coahuila, efectivamente. ¿De dónde más queda priismo sociológico así fuerte? Bueno, pues sabemos que hay en Sonora, sabemos que hay en Durango, sabemos que hay en Veracruz,
En Veracruz. En Veracruz también hay. O sea, en realidad está, ¿no? Está distribuido en muchos estados. Hay en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues varía, obviamente. De Había, niveles. ¿no? Ya Rubalcaba, que era PRI, también ya dijo que se iba con Claudia Sheinbaum, pero bueno, vamos a ver si el votante también sigue a ellos. En materia de Movimiento Ciudadano, interesante ver cómo, pues en muy poco tiempo, Samuel García se ubicó como una opción para sectores, particularmente a los jóvenes. Interesante. ¿Qué lectura tienes de Samuel y de Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano estaba alrededor de 5 o 7% de intención de voto a nivel nacional. Tiene fortaleza en Jalisco, en Nuevo León, en Campeche, ¿no? Y en una parte del Bajío. ¿Qué pasa con...? Bueno, le tuvo un buen desempeño en el 21, pero no tuvo tan buen desempeño en el 22 y en el 23 no presentó candidatos, ¿no? Para el Estado de México, por ejemplo. Ni para Coahuila, ¿no? A gobernador. Para Coahuila, ¿sí? de veras. Entonces, y luego Movimiento Ciudadano dice, yo me voy a pegar a la ley. Entonces, mientras los otros están con sus procesos internos a destiempo, ¿no? A destiempo legal, electoral, ellos se han mantenido apegados a la ley. Cuando brinca Samuel, creo que el éxito de Samuel fue que traía un discurso muy claro y se volvió el candidato disruptivo. No es Claudia, no parecía ser Xóchitl, se volvió Samuel. Apela a un voto machista, ¿no? Con su Samuel, ¿no? Resaltando el él. Luego la figura de Mariana le ayuda muchísimo, apela a los jóvenes y es muy claro. ¿Quieres vivir como Nuevo León? Trae el tema de Tesla, trae el tema del desarrollo económico y una cosa que le ayuda es Movimiento Ciudadano, porque es un candidato que no está asociado a las marcas partidistas rechazadas. El tema es que yo creo que pues sí cometieron errores muy graves cuando no tenían bien planchado el tema Nuevo León. Ya. O sea, ese 5, si hubieran puesto a Marcelo, ¿se hubiese mantenido más o menos igual? El 5% de intención de voto por Movimiento Ciudadano. Es decir, ese era un, digamos, electorado ya cautivo, ya seducido por Movimiento Ciudadano. Creo que Samuel le empezó a agregar un poco a Movimiento Ciudadano. Es falso que estaba en segundo lugar, por lo menos en mis números de ninguna manera, pero sí había... ahora sí que estaba teniendo momentum, ¿no? Y sobre todo porque como que ya la campaña de Claudia ha sido mucho de yo soy López Obrador, no me voy a arriesgar, ¿no? No está tomando ningún riesgo. Y Xóchitl está como, pues, ahora sí que encontrando una reconciliación con los partidos, etcétera. Con la bajada de Samuel, el reto de Movimiento Ciudadano es ahora presentar un candidato que pueda abarcar, ¿no? Esa necesidad de un candidato así. Vamos a ver a quién pone, ¿no? Los primeros días de enero nos dirán si llevan candidato o ocurre algo ahí. En fin, ya veremos, eso es una incógnita. La experiencia que tú tienes, finalmente te pregunto esto, de campañas, de cuando la gente se va interesando en el proceso político, ¿cambian mucho los datos que tenemos a principios de años? Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el 99-2000? ¿Qué ocurrió en el 2005-6? ¿En el 11-12? ¿O en el 17-18? Es decir, ¿sí se mueve mucho el escenario? Sí se mueve. Bueno, un ejemplo clarísimo es 2005-2006. En este momento, ¿no? Acaba de ser electo en la primaria Felipe Calderón y estaba 2 dígitos abajo de López Obrador. Felipe Calderón arranca como en 17, ¿no? Sí. Y se va a 35. Así es. Y llega un momento en que la campaña del 2006 se volvió, bueno, era de cardíaco el tema, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a prestar atención. 2, el voto se ha vuelto mucho más dinámico por todas las fuentes de información que tiene, ¿no? Porque están todo el tiempo ya bombardeados. Llega un momento que ya no puedes evitar, te subes al coche y estás oyendo spots, ¿no? Todo el tiempo en redes, en Facebook, en WhatsApp, ¿no? Entonces la gente de repente ya se empieza a involucrar. Y la verdad es que yo creo que es muy importante prestar atención a lo que va a pasar en las campañas, ¿no? Digo, ahorita, ¿qué está pasando? Claudia tiene una ventaja importante sobre Xóchitl. Xóchitl está en segundo lugar y MC está en pues en una disyuntiva y en una ambivalencia terrible, ¿no? Cuando los votantes empiecen a prestar atención, las cosas se van a mover. Y lo que hagan los partidos, los candidatos, se vuelve una discusión continua. Y la gente responde o no responde. La elección se puede abrir, se puede cerrar, pueden pasar muchas cosas. Y si no decimos eso en este momento, es como decir que la gente no puede cambiar sus preferencias, es como decir que no de repente entra un público nuevo que empieza a prestar atención, que no está prestando atención ahorita, como decir que las campañas no importan, ¿no? O que los eventos... O que no van a cometer ningún error, ¿no? Exactamente. Entonces,
pues si decimos que ya todo está dicho, pues entonces ya no tengamos elección, ¿no? Por eso es muy importante lo que viene. Y es un reto para todos. O sea, en el 6 se mueve, sí, de 17 a 35, pero la que fue muy interesante es la del 12, ¿no? 11-12, hoy presidente de la República, no me acuerdo en qué inició, pero acabó en segundo lugar con un el desempeño. 17, sí, en el 17. En el 12 también rebasa. En el 12. ¿Cuánto cambió? Creo que arrancó en... Arrancó en tercer lugar lejano. Sí, ¿no? Y cerró bien, y el que era puntero bajó bastante. Es decir, creo que el 12 fue en el donde hemos tenido más movimiento, ¿no? Tuvimos un gran movimiento, empieza Peña con una ventaja de más de 20 puntos. Estaba como 45, ¿no? Arranca por Josefina en segundo lugar y López Obrador en tercer lugar. Y de pronto empieza a acelerar. Ligeramente 2 dígitos, ligeramente. Sí. Y llega un momento en que casi se empata con Peña y la elección acaba a 6 dígitos. Esas dos son las que más se mueven, y en el 17 sí empezó abajo y terminó en 53, ¿no? En el 17 había gente que no podía creer que López Obrador fuera una opción viable. En el cierre del 17, López Obrador ya empezaba a despuntar en los careos, pero todavía no se veía claro, y mucho menos que fuera a ganar con 53% del voto. Ya. Oye, pues es interesantísimo ver que todo eso puede ocurrir, será materia de discusión a lo largo de todo el año. La teoría o la experiencia que indica para una candidata puntera, ¿es mejor una elección parejera o que haya 3 en la boleta? Bueno, es que yo creo que ahorita, incluso por cómo está el electorado y por lo que pasó en Movimiento Ciudadano, ya es más difícil que no sea una elección de 2 polos, ¿no? Y precisamente por esto, porque al presidente también le gusta polarizar, ¿no? Ese es de donde él saca su fuerza, porque sí tenemos un electorado descontento y un electorado contento, y porque mucha de la narrativa pública se ha vuelto blanco y negro, ¿no? Continuidad o cambio, ¿no? Sí, ya no negociación. Entonces, yo creo que van a ese reto, y ahora es muy interesante. Son 2 mujeres las que están en primer y segundo lugar, ¿no? Sí. Entonces, el tónico de la campaña va a ser otro. Va a ser muy importante ver a quién le van a hablar, cómo le van a hablar, ¿no? Qué es lo que les van a ofrecer y qué tan creíbles van a ser en esto. Yo doy por supuesto, pero te lo pregunto a ti, no importa ya eso, ¿no? En este país que tengamos 2 candidatas mujeres, ¿o hay todavía un sector que dice, oiga, ¿cómo que una mujer va a ser presidenta? Hay por lo menos un 27% que te dice que hoy por hoy no estamos preparados para una mujer presidenta. ¿Un 27%? 27%. Y también un tanto similar que te dice que una mujer no puede lidiar con la situación de inseguridad que existe hoy en el país. Porque el problema es la inseguridad. Me encantaría entrevistarlo, decir, oiga, si estás diciendo que los hombres tampoco pueden, ¿qué le hace pensar que una mujer no? Pero bueno, yo no me dedico a encuestar, yo pregunto. Pero es muy interesante efectivamente eso, ¿no? Todavía hay una carga ahí machista, inercial, tristemente sí, patriarcal. Sí, todavía existe, sí. Oye, ¿y los jóvenes muestran algún tipo de interés ahora por el proceso o te están diciendo hacia la distancia, ¿sabe qué? Yo prefiero hablar de otras cosas? Desafortunadamente creo que, salvo Samuel, que empezó a interesar a algunos segmentos de los jóvenes, no veo a los jóvenes tan involucrados. Y son como 10, 12 millones, ¿no? Sí, y te contestan que prefieren, que no prefieren, pero en un momento dado la probabilidad de que salgan a votar es baja, a menos que los entusiasmen, que les hagan sentir que ellos van a hacer la diferencia o que les hagan sentir que su voto va a definir el rumbo del país o que nos estamos jugando el rumbo del país por los próximos 20 años. Ustedes son los salvadores. ¿Y sabes qué les preocupa? O sea, ¿dónde están sus inquietudes? Les preocupa mucho tener un buen empleo, les preocupa mucho tener oportunidades laborales, les preocupa la inseguridad y tener la capacidad de mantenerse en una vivienda digna. Esas son sus principales inquietudes. Lorena, es un lujo tenerte con nosotros. Es un placer. Te deseo un año extraordinario. Igualmente. Bueno, pues con esto, Lorena Becerra, el día de hoy. Cintia, vamos a una pausa, ¿te parece? Así es, doctor, hagamos una pausa y regresamos con más información. Bueno, y le comentaba en días pasados, el que un demócrata ilustrado gane las elecciones en cualquier parte del mundo es una noticia. Que ocurra en el querido país vecino es una extraordinaria nueva. Yo le agradezco mucho al presidente Arévalo que el día de hoy converse con nosotros. Señor presidente, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y llegar por su medio a toda su audiencia. Por razones personales y familiares, usted ha despertado una enorme esperanza de una resurrección de Guatemala. Yo entiendo que en 4 años una administración debe plantearse objetivos limitados. Presidente, empiezo, además de darle la enhorabuena, por preguntarle cuáles son sus prioridades.
Mire, se lo voy a plantear en términos de los objetivos que nosotros tenemos, muy conscientes de que, como usted dice, los problemas acumulados de cientos de décadas, de problemas de marginación y de décadas de asalto corrupto al poder, no los vamos a resolver en 4 años. Pero sí podemos sentar las bases para un giro del país en la dirección de la construcción de instituciones sólidas y democráticas que amarren este desarrollo hacia el futuro. Y tenemos 3 objetivos muy claros. Cuando terminemos nuestra gestión, nosotros esperamos haber recuperado la confianza de la población en las instituciones democráticas, que hoy está absolutamente perdida. La gente no confía en las autoridades, no confía en el Congreso, no confía en la presidencia, no confía en las cortes. Las razones son evidentes, pero no hay democracia que se desarrolle sin confianza de la población en las instituciones. De manera que el primer objetivo es lograr que haya instituciones que funcionen libres de corrupción y que recuperen la confianza de la gente. La segunda es reconstruir y fortalecer el tejido económico del país. Es un tejido económico que en este momento excluye a la mayoría de la población, que ni siquiera está incluida realmente en el ciclo económico porque no participan son gente que está en el desempleo absoluto o en agricultura de subsistencia, y tenemos que generar una estrategia para lograr incorporar a toda esta población a los ciclos económicos y de esta manera empezar a fortalecer y a hacer crecer el tejido económico del país. Y el tercero es asentar las bases de un desarrollo social sostenido y gradual. De manera que en lo que nosotros logremos en estos 4 años de gestión sea el primer escalón de un proceso de desarrollo que tendrán que llevar a cabo los gobiernos sucesivos, pero sobre la base de grandes consensos nacionales en áreas como educación, como salud, como desarrollo, como medio ambiente, que hoy simplemente no existen. Comprendo. Y yo supongo que la esperanza o la confianza en las instituciones electorales empieza por la forma en que el pueblo guatemalteco se volcó por usted en la primera y en la segunda vuelta. Las encuestas no lo habían detectado y ahí que tiene usted un triunfo arrollador. No va a tener un congreso fácil, pero déjeme empezar preguntándole, presidente, por el acompañamiento que tendrán en el ámbito internacional. Me gustaría que más adelante habláramos de México, de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero el entorno en general. Por ejemplo, para enfrentar el gravísimo problema de su país, que es la corrupción, ¿volvería en su presidencia la CICIG, presidente? No, nosotros ya hemos dicho que la CICIG fue una institución sumamente importante que hizo logros tan grandes que logró catalizar a esos grupos políticos criminales para unificarse y generar la salida de la CICIG, pero que en este momento no existen las condiciones para volver a traer a la CICIG a Guatemala. Nosotros lo que vamos a hacer es construir un sistema nacional anticorrupción, que entendemos como una gran construcción gradual en donde se va a ir haciendo además la gestación de consensos alrededor de esta tarea, que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es recuperar las instituciones de justicia, porque entendemos que hay una serie de personajes que son parte de estas redes de corrupción que las han cooptado y controlado, y que nos vamos a asesorar de los guatemaltecos que más saben sobre cómo opera el aparato de corrupción adentro del aparato de justicia, porque son los que han sufrido la criminalización, la persecución, la judicialización, inclusive viven en el exilio, algunos han sido puestos en la cárcel, y con ellos nos vamos a asesorar para reconstruir y recuperar estas instituciones. Yeah. Y en ese momento veremos cuáles son los niveles de cooperación internacional que son más adecuados. Yeah. Presidente, mencionaba usted la confianza, la economía, la inclusión. El tema de la seguridad preocupa mucho en México, usted lo sabe, y en América Latina se ha convertido en un tema fundamental. Hay como 3 grandes líneas, una la mano dura estilo Bukele. Petro ha estado planteando la reformulación del paradigma de la lucha antidrogas. México ha optado por la militarización en celofán. Tenemos un gran despliegue militar en la frontera común. ¿Usted por dónde ve que habría que enfrentar las cosas? ¿Cuáles van a ser las prioridades del gobierno que usted presidirá?
Bueno, nosotros entendemos que el problema de seguridad comienza con autoridades corruptibles, porque el crimen organizado y especialmente el narcotráfico, lo que les sobra es recursos económicos para poder comprar funcionarios corruptos. De manera que lo fundamental es hacer del ataque a la corrupción el punto de partida para la recuperación, para 3 objetivos que nosotros hemos identificado. El primero es la recuperación del control de calles y territorios que en este momento están en manos de distintas formas de criminalidad. Tenemos barrios dentro de las ciudades, tenemos áreas que están en manos de lo que nosotros llamamos maras, Las pandillas. ese fenómeno de pandillas criminales, las pandillas criminales que se organizan. Pero tenemos también franjas de territorio en áreas fronterizas muchas veces en donde el control lo tienen bandas de crimen organizado, bandas de narcotráfico. En esos 2 lugares hay que recuperar el control de esas calles por medio de instituciones, en el caso del combate a las pandillas, de la Policía Nacional Civil, y en el caso de la recuperación de los territorios fronterizos por parte del Ejército Nacional. Y eso implica fortalecimiento de las capacidades de ambas instituciones para poder hacer eso. Pero necesitamos hacer también una recuperación para el Estado del control de las cárceles. El Estado guatemalteco ha perdido el control de las cárceles. El 80% de las llamadas de teléfono extortivas, que es uno de los principales problemas de Guatemala hoy, provienen de las cárceles. Y si hay celulares en las cárceles, si no se aplican las medidas tecnológicas de bloqueo de llamadas, es sencillamente porque la corrupción ha colocado a las autoridades en manos de esas redes criminales. Vamos a volver a tomar el control sobre las cárceles. Eso implica una serie de fenómenos como ampliar el número de cárceles, porque tenemos un alto nivel de hacinamiento, implica una reforma del sistema penitenciario, implica una profesionalización del servicio penitenciario, pero con esas medidas vamos a recuperar el control de las cárceles y bloquear, efectivamente, cortar la comunicación entre las cárceles, que ahorita se han convertido en escuelas de crimen y en centros de operación criminal, y los criminales afuera. Ya eso va a ser un golpe muy importante. Hermanos somos y de los mismos males padecemos. Aquí solemos decir que buena parte de la solución tiene que venir del vecino del norte. Yo supongo que para Guatemala opera el mismo principio. ¿Qué espera usted del vecino? ¿Qué espera usted de México, presidente? Bueno, con México tenemos una amplísima agenda de trabajo para hacer de la frontera que tenemos entre nuestros países una frontera que une, no que separa. Tenemos retos comunes, tenemos problemas comunes, pero también tenemos oportunidades comunes. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es poder desarrollar esta agenda bilateral para generar el desarrollo mutuo, lazos económicos, lazos culturales, pero también poder enfrentar conjuntamente fenómenos como la migración, fenómenos como el narcotráfico, que son fenómenos transnacionales que transcurren, implican a distintos países y en donde lo que se requiere es tener estrategias integradas para poder ser efectivo. La circunstancia, digamos, la vecindad con Estados Unidos ha implicado que nuestra frontera común, a pesar de ser hermanos, esté militarizado. ¿Usted ese tema se lo va a plantear a López Obrador en algún momento? Es decir, a ver, ¿podemos entre vecinos tener 20 y tantos mil militares mexicanos? Mire, nosotros vamos a reunirnos con las autoridades mexicanas en un análisis conjunto de esa situación que tenemos en la frontera, y a partir de ahí vamos a plantear cuáles son las soluciones que sean más adecuadas. En este momento, lo que tenemos claro es que de nuestro lado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar zonas que actualmente ya están fuera de control del Estado y que son las que utilizan estas bandas criminales como puentes
para poder hacer operaciones. Que ese tema apareció en el estudio de Latinobarómetro. Los latinoamericanos en general se quejan de una crisis de estatalidad, o sea, el Estado no está donde debe estar y está pidiendo eficacia a la gente, ¿no? Para seguir creyendo en la democracia y no en las soluciones de hombres fuertes, presidente. Ese es precisamente el reto que nosotros entendemos. En Guatemala, la población le ha perdido ya desde hace mucho rato la confianza a las instituciones, no cree en las instituciones. Y no cree en las instituciones porque las instituciones fueron secuestradas para servir a este sistema corrupto que lo que le interesa es generar corrupción o impunidad, en vez de dedicarse a generar seguridad, a generar desarrollo. En Guatemala, lo más importante es empezar a resolver las deudas históricas del desarrollo que tienen a un país riquísimo con una población donde el 60% vive debajo de la línea de pobreza. Pero si eso es lo más importante, lo más urgente es la lucha contra la corrupción, porque hasta que no recuperemos las instituciones del Estado, no podremos enfrentar los retos del desarrollo. Absolutamente. Presidente, lo retengo 2 minutos más para pedirle, ¿espera usted una mirada más amplia de la administración norteamericana, una mirada más atenta de la Unión Europea, una América Latina más activa que acompañen estos enormes retos que nos está usted describiendo para su administración en Guatemala? Nosotros entendemos que está de nuestro lado dar el primer paso. Guatemala se ha ido convirtiendo en un estado que se aísla y se margina a raíz de precisamente este proceso de degradación de la democracia y de regreso de distintas formas de autoritarismo que se ha evidenciado en los últimos años con exilios hechos de jueces, de abogados, con persecuciones políticas dentro del país. Y nosotros tenemos muy claro que va a ser a partir de nuestra garantía de que estos procesos no van a pasar, de que vamos a poder mantener las relaciones con esa comunidad internacional que lo que está esperando es ver un gobierno que está dispuesto a trabajar a partir de principios democráticos con intenciones de desarrollo y a ser un socio constructivo dentro de la comunidad internacional y no lo que tenemos ahora, que es un Estado a la defensiva porque está intentando proteger sus mecanismos de corrupción de la crítica internacional. Ojalá así sea, porque todos tenemos que acompañar esa esperanza que se ha despertado en Guatemala con su presidencia, además un país tan querido, tan carismático y tan bonito como el suyo. Presidente, no sabe cuánto le agradezco el tiempo que ha conversado esta mañana con nosotros. Leonardo, ha sido un gusto y un gran saludo. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y llegó el momento de despedirnos. Yo quisiera, Cintia, antes de irnos, agradecerte a ti, tu colaboración, por supuesto, muy valiosa. Agradecerle pues a la jefa de todo este equipo, que es Sandra Martínez, que hace pues un trabajo extraordinario todo el año por hacer que funcionemos de manera armónica. Por supuesto, agradezco a Aide Rivera, la jefa de información, a Nora Sandoval, que también está en producción, a Uriel Islas en producción. Agradezco mucho a quienes nos acompañan cotidianamente con sus reflexiones. Andrea Domínguez Barbosa, nuestra doctora, Edna Jaime, la decana, María Marván, Renata Turrent, Eduardo Boorques, Enrique de la Madrid, Edmundo Jacobo, Javier Lozano y su pausa musical, José Medina Mora, todos los lunes está con nosotros, José Ramón Cosío, Luis Miguel González, durante buena parte del año Salomón Chertorivsky estuvo con nosotros, y agradecer naturalmente a Comexi y al Colegio Nacional que nos hayan ayudado, igual que a México Evalúa a lo largo del año, para tener contenidos de altísima calidad de análisis. Por supuesto, no podemos dejar de agradecer a todo el equipo técnico. Usted sabe que somos un programa que tiene una triple existencia: radiofónica, televisiva y en internet. Por tanto, agradezco a Gabriela Castro, agradezco a Manuel Pérez, a Axel Flores, a Javier Mejía, a Agustín Martínez, a Enrique González, a David Méndez, a Inés Torres, a Carmen Gutiérrez, a Cecilia Durán, Ángel Estrada, a Guillermo Martínez, Catalina, aquí los camarógrafos que hacen pues su trabajo de manera espléndida para que usted tenga siempre la mejor imagen, a Marco Antonio Pérez. Marco, muchas gracias, a Marco Rodríguez, a Estefan
Estefania Alara, a Francisco Huerta, ingeniero, a Daniel Arellano, a Ángel García, a David López y a nuestras maquillistas. Espero que nos veamos, bueno, tú te ves espléndidamente. Todo es por Andrea Servín y Paulina Sanabria, que también forman parte de este equipo. Cintia, agradecerles a todas ellas, a ti de manera muy personal, este año que se corona pues como un gran año para este espacio. Sí, yo tengo fe en que va a ser un gran año, doctor. Muchas gracias también a usted por el apoyo, la confianza, a todo el staff. Y pues nos vemos aquí en el 2024 con mucho más. También agradecer a nuestros corresponsales y reporteros que hacen que día a día pues nuestra información fluya, ¿no? Aquí en el área de noticias. Y nada, agradecemos naturalmente a nuestros jefes, a Jaime Azcárraga, que bueno, pues tiene la confianza en este proyecto, que ha permitido que se desarrolle de manera muy directa y funcional todo lo que ocurre en el ámbito corporativo de esta casa, pues responsabilidad de ese liderazgo importante, y valoramos mucho su confianza, así como de todo el equipo directivo de Grupo Fórmula. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.